Felipe Villegas Salazar, médico laboral y psiquiatra. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de la Semana de la Salud Ocupacional. Para mí siempre es un honor, un orgullo estar acá presentando algunos temas en salud mental. Y en esta ocasión pues voy a presentar una presentación que titulé 2020, una pandemia de enfermedad mental. Y la dividí en tres grandes temas. Uno, el contexto de la pandemia en el 2020. Dos, las implicaciones de la salud mental y la enfermedad mental durante esta pandemia. Y finalmente unos beneficios o cambios que nos va a traer la pandemia a largo plazo y que pueden ser muy beneficiosos para el país y para el mundo. Los virus están ahí, siempre han estado ahí desde la historia de la humanidad. Son zoonóticos, es decir, saltan de un animal a otro. Y en la presentación podemos ver cómo el dromedario es causa o el reservorio del MERS, el pangolín y los murciélagos de los coronavirus y las garrapatas de la enfermedad de Lyme. Todas estas son enfermedades zoonóticas que están esperando saltar a otro animal, en este caso el humano. Y el humano, somos muchos, estamos demasiado hacinados en el mundo y estas enfermedades, digamos que van a saltar necesariamente de un reservorio a otro. ¿Por qué tenemos cada vez más enfermedades, más pandemias, más virus? Esto se da por varias causas. Porque somos muchos, 7.000 millones de personas, somos demasiados en el mundo. Los mercados animales, como podemos ver, las pandemias en China, sobre todo que se han originado, se dan en mercados animales como la de Wuhan. La medicina tradicional china, que hace que los animales salvajes que tienen reservorios salten mucho más fácil a los humanos. La producción animal, por supuesto, digamos que el hecho de tener animales estabilizados, aves, ganado, caballos, hace que los virus salvajes salten mucho más fácil a animales estabilizados y posteriormente a sus cuidadores y a la población general. Invasión de nuevos ambientes, por supuesto, porque le estamos quitando cada vez más terreno a lugares salvajes, estamos introduciéndonos en lugares donde el reservorio está ahí listo para saltar a nosotros. Cambio climático, y eso lo podemos ver especialmente en virus transmitidos por insectos, en donde a medida que se va calentando algunas zonas o algunas regiones, hace que, por ejemplo, tengamos mucho más dengue o fiebre amarilla. Los viajes globales, por supuesto. Un virus puede saltar mucho más rápido de China a Canadá, de Canadá a Estados Unidos o a Colombia, porque tenemos un acceso mucho más rápido a todo el mundo. Y conflictos civiles. Y el caso más claro es el ébola. El ébola ha sido muy difícil de controlar en algunas partes del mundo, en África, sobre todo porque las misiones médicas no pueden entrar, dar recomendaciones, hacer cierto tipo de tratamientos, porque las guerrillas en esos países no permiten el ingreso de esas misiones. Y entonces, pues las pandemias no son un problema de los últimos 20 años, son como decíamos al principio, enfermedades que vienen acompañándonos a lo largo de la historia de la humanidad. Las más conocidas probablemente, la peste bubónica, ocurría en 1347, entre 1347 y 1351, mató a más o menos unos 50 a 100 millones de personas. Más novedosas aparece, por ejemplo, la gripe española en 1918, 1919, en donde murieron unos 50 millones de personas. El HIV, que hasta el día de hoy ha matado aproximadamente 32 millones de personas, y en los últimos 20 años, más conocidos por nosotros y más estudiados, las pandemias causadas por el coronavirus, MERS, gripe aviar. Entonces, para hablar un poco de la historia de los coronavirus recientes, el SARS en el 2002 apareció en Cantón, China. Se contagiaron 8.098 personas y murieron 774, con una mortalidad importante, mucho más alta que la del coronavirus actual del 18%. El MERS, el reservorio del MERS eran los dromedarios, aparece en la península arábica entre 2012 y 2017, con 2.040 casos reportados, una tasa de mortalidad mucho más alta del 30%. Y en Wuhan en el 2019 aparece el SARS, el COVID-19, con una mortalidad mucho más baja, entre el 3 al 4% bruta, pero probablemente a lo largo de los años veamos cómo
esta tasa de mortalidad baje un poco más cuando tengamos todos datos mucho mayores que los que tenemos en este momento, con un número de infecciones mucho más alta que la influenza, más o menos entre 2 y 2.5 para el COVID, es decir, una persona contagia entre 2 y 2.5 personas, y con unas importantes diferencias de edad, que eso ha sido una de las grandes diferencias de este coronavirus, y es que tenemos una mortalidad mucho más alta a mayor edad y muchísimo menor en niños y adolescentes. Ahora, si uno compara esta nueva pandemia con pandemias anteriores, sobre todo de influenza, podemos ver que las mortalidades son bien diferentes. La gripe española en 1918 tuvo una mortalidad entre 50 a 100 millones de personas. La de Hong Kong en 1968 tuvo una mortalidad entre 1 y 4 millones de personas. Y la influencia estacional que presentamos todos los años tiene una mortalidad más o menos de 400.000 personas. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID tiene una mortalidad hasta la fecha, más o menos vamos en 1 millón de muertes. No sabemos, esto es una foto, no sabemos en cuánto vamos a terminar, pero definitivamente tiene una mortalidad muchísimo más baja que estas otras influencias. Entonces, cuando todo esto empezó, empezamos a ver una competencia mundial entre qué países tenían una mayor mortalidad, qué países estaban haciéndolo mejor o peor, cuáles estaban teniendo una mayor tasa de infección. Y cuando empezamos a ver esto en diciembre o en enero, en febrero, incluso yo lo veía muy lejano, lo veíamos muy distante, decíamos esto probablemente no va a llegar a Colombia, se va a poder contener, nunca nos había llegado algo de este tipo, ni en el mundo tampoco lo habíamos visto, pero en Colombia llega el primer caso reportado el 5 de marzo del 2020, y siendo esto una foto, pues tenemos aproximadamente 770.000 casos reportados, con 24.500 muertos y casos aún 100.000 activos hasta este momento. Estos unos datos que están cambiando constantemente y vamos a ir viendo qué termina de pasar en unos meses. Algo también característico no solo de este coronavirus, sino de todas las enfermedades, pero palpable de este coronavirus, en esta pandemia, es la predilección en mortalidad que tiene sobre los estratos bajos y nos muestra la gran desigualdad en salud que tenemos en el mundo. Estos son datos del DANE, que muestra cómo los estratos más afectados, en donde ha causado mayor mortalidad, son estratos 1, 2, 3, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Y esto también se ha visto reflejado no solamente en los estratos, sino también en la escolaridad. A mayor escolaridad, menor posibilidad de morir por el coronavirus. Esto también en datos del DANE. Quiere decir que la desigualdad juega un papel bien importante en las condiciones de salud de la población y obviamente de los resultados y los desenlaces de la infección. También entonces empezamos a ver en Colombia y en el mundo como una discusión entre salud o economía, y esta imagen es bien interesante porque nos muestra cómo, si ustedes ven esta diapositiva, esta imagen, los países se supone que están en el cuadrante inferior derecho son los que lo hicieron mejor, es decir, los que perdieron menor PIB, que redujeron menor el PIB y tuvieron menor mortalidad. Ahí digamos que Taiwán, Indonesia, Israel, Japón, Alemania, Canadá de pronto tuvieron un mejor desenlace de los resultados, a diferencia de Perú. Perú, por ejemplo, que está en el extremo superior izquierdo, tuvo una gran mortalidad con una disminución del 30% del PIB. Colombia, digamos, está en la mitad de esos cuadrantes, con una pérdida del PIB, una disminución del PIB de más o menos un 15%, una mortalidad pues importante. Esto nos hace pensar que definitivamente la discusión o el dilema de salud o economía pues no es iluso, y no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. ¿Qué es esto? Esto es una foto y tendremos que ver cómo se comporta cada uno de estos países en un año y qué pasó en un año. Todos seremos probablemente expertos en coronavirus en un año, pero en este momento pues todavía nos faltan muchos datos para entender qué es lo que va a pasar con esta enfermedad. Entonces, para terminar esta primera parte, ¿qué es lo que realmente diferencia al COVID de otras pandemias?
varias cosas, muchas seguramente, pero las podríamos reunir en esto. Tenemos una gran información en tiempo real, en parte por el Internet, por las redes, que hace que los investigadores tengan más información, que tengamos muchos artículos nuevos, pero que también tengamos una gran cantidad de falsas noticias, de fake news, redes sociales que disparan información que no es real. Infodemia, que se ha puesto de moda, es esta exceso de información que tienen personas que a veces no conocen mucho del tema, o que incluso conocen mucho del tema, pero es tanta la información que es difícil procesarla. Con una cuarentena que ha sido llamado, un periodo que ha sido llamado el gran encierro por el tiempo en que hemos estado encerrados y el impacto no solamente económico, sino también en salud mental que ha tenido la población. Una gran politización, en parte por todo este exceso de información, en donde, como veíamos en Estados Unidos o en Brasil, el hecho de ser republicano, demócrata, determinaba si uno usaba o no el tapabocas, y la dificultad que esto ha generado para los sistemas de salud, esta politización de la pandemia, y la tecnología, con todo lo bueno y todo lo malo. La tecnología seguramente hizo que tengamos una pandemia muy diferente a todas las otras anteriores, por temas tan sencillos como la telemedicina o el teletrabajo, que han permitido que, a pesar de estar encerrado, hayamos podido continuar trabajando, estudiando o atendiendo una consulta. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la salud y la enfermedad mental por esta pandemia? Y si nosotros lo pudiéramos resumir en algo, podríamos mostrar la escala de necesidades de Maslow, en donde, si ustedes recuerdan, a medida que uno va subiendo en escalones, uno va logrando una menor cantidad de necesidades, siendo la mayor posibilidad de realización es la autorrealización, y la menor es la fisiológica. La fisiológica es, si yo logro comer, dormir, estar tranquilo y estar en libertad, pues podría pasar a una siguiente, que es la seguridad social, reconocimiento de autorrealización. Es interesante ver esta gráfica, porque lo que vimos al principio de la pandemia fue una necesidad imperiosa por abastecernos, por comprar papel higiénico, por estar encerrados en la casa, por sobrevivir. Muchas de las personas no han logrado pasar de las necesidades fisiológicas. Nos tenemos que acordar que el hambre en el mundo ha aumentado de una forma muy importante, pero también las personas que lograron salir del papel higiénico, abastecerse y estar un poco mejor, encontraron que no se sienten seguros en sus casas, no se sienten seguros en sus trabajos, no se sienten seguros en lugares en donde antes se sentían tranquilos, ¿cierto? Después, las necesidades sociales también las perdimos. ¿Por qué? Porque nos aislamos, llevamos aislados algunos 3, 4, 6 meses, especialmente siendo esto muy relevante para poblaciones en los extremos, especialmente para los niños y los adolescentes, que han sido los grandes perdedores durante esta pandemia. Y por supuesto el reconocimiento y la autorrealización, pues muchos no lo están logrando, pues porque no se están logrando ni las sociales, ni la seguridad, ni la fisiológica. Entonces esto es una forma fácil de entender cómo la pandemia ha implicado una serie de grandes retos para la población general. Y entonces empezamos a hablar de las olas de la pandemia. Antes todos hablábamos de una ola de la pandemia y pensábamos que había que aplanar la ola de la pandemia. Y aplanar era disminuir la cantidad de infectados para disminuir la mortalidad. Víctor Zeng, en su Twitter, habla de esta gráfica que es bien interesante y habla de las olas de la pandemia. Esa primera ola es de la que estamos hablando. Y en eso hemos sido relativamente efectivos, algunos países más que otros, pero viene una segunda ola en donde personas que tenían enfermedades diferentes al COVID no consultaron tempranamente urgencias o hospitalización y se han complicado de una forma muy importante. Y eso va a generar unas alteraciones o unas secuelas a largo plazo muy importantes. La tercera ola habla sobre las condiciones crónicas, hipertensión, diabetes, que tampoco se trataron o que fueron interrumpidas durante la pandemia y que vamos a ver unas secuelas que nos van a generar tener que hacer rehabilitaciones muy costosas a largo plazo por haber dejado descuidada esas enfermedades crónicas no COVID. La que les traigo yo y quiero que sean conscientes es la cuarta ola, y son los fenómenos traumáticos asociados al COVID y a todo este contexto que estamos viviendo de tipo psicológico.
problemas en el desempleo, burnout en médicos y personas de la salud, trauma psicológico, duelo. Este trauma arranca desde el inicio de esa primera ola, pero llevamos 6 meses continuos con una población terriblemente afectada, ansiosa, con una gran incertidumbre, y esa nos va a demandar un gran impacto a largo plazo, tanto económico como social, para lograr controlarla y aplanar esa curva. Podemos ver, y esto es una encuesta también del DANE, encuesta del Pulso Social de julio del 2020, cómo los colombianos les preguntan si usted qué ha sentido en los últimos 7 días de síntomas, y vean cómo más o menos el 40% dicen que tienen preocupación o nerviosismo, cansancio un 18%, un 20%, más las mujeres. Las mujeres reportan, por lo menos en esta encuesta, muchos más síntomas de los hombres. Eso es frecuente en casi todas las encuestas, y enfermedad mental también, recordemos. Irritabilidad, soledad, tristeza, aumento de los síntomas somáticos como dolores de cabeza y estomacales, problemas para dormir. Esto ha sido súper importante. En otras encuestas se ha demostrado que el 30% de las personas han tenido problemas para dormir, y aumento de las pesadillas asociadas a la cuarentena. Sintomatología ansiosa como latidos del corazón, o ausencia o imposibilidad para sentir sentimientos positivos. Esto es importante, y esto no representa patología. No es que estemos hablando que el 40% de los pacientes estén ansiosos y tengan un trastorno ansioso generalizado o un trastorno depresivo mayor. Pero esto sí nos indica que los problemas de la población general están aumentando, y que una población vulnerable durante esta pandemia es posible que tenga patologías a largo plazo o exacerbación de las patologías. Podemos ver cómo en este estudio que se hizo en Estados Unidos, no tengo conocimiento de que se hayan hecho todavía en Colombia, le preguntan a las personas que tenían trastornos depresivos mayores, es decir, estos ya no son síntomas, sino que son trastornos depresivos mayores, y vemos cómo en los cuadros verdes era antes del coronavirus, y los cuadros verdes claros son después del coronavirus, y vemos cómo tanto en los cuadros severos, moderados y leves han aumentado los cuadros depresivos en la población general. Esto es interesante, porque esto sí nos indica que probablemente esos síntomas que estábamos viendo y que nos mostraba el DANE se pueden reflejar en reales patologías como trastornos depresivos o de ansiedad. Y esto ha sido, digamos, consistente en muchos estudios, no solamente en Estados Unidos, sino en pandemias anteriores y en esta, digamos, en otros países. Otras dificultades es que tenemos un desempleo del 20%, y eso tiene unas grandes implicaciones no solo económicas, sino en salud mental. ¿Qué se ha visto? Que los problemas psicológicos de los empleados versus empleados son mucho mayores, obviamente, en los desempleados, 16 versus 34%. La depresión y ansiedad aumenta las hospitalizaciones durante los periodos de desempleo. Hay un aumento de las conductas suicidas, o sea, hubo un aumento de las conductas suicidas del 6.5% durante la pandemia del SARS en el 2003, y acordémonos que fue muchísimo menor de la que estamos viendo ahora, sin un encierro tan grande como el que hemos vivido, con un aumento del 30%, sobre todo en mayores de 65 años. Y lo que también vimos es que el 50% de esas personas durante el SARS continuaban ansiosas después de la recuperación. Es decir, no solamente es un problema que nos salvemos del coronavirus y no muramos y ya quedemos perfectos a nivel psíquico, no, y podemos seguir viendo problemas ansiosos después de la recuperación. Abuso y sustancia de dependencia de sustancias psicoactivas en un 4.6 durante las pandemias anteriores. Aumento del estigma por tener una enfermedad mental. Claro, si yo tengo un desempleo tan grande, lo primero que va a empezar a recortar tristemente son personas que son más vulnerables, como las personas que tienen una enfermedad mental, y exacerbación de las enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto también durante la pandemia y el trabajo? Y es que las personas están teniendo un triple rol. Antes hablábamos de un doble rol y era el trabajo y la casa. Ahora no solamente es el trabajo y la casa, sino también el estudio. Entonces vemos cómo los papás volvieron a primaria y a bachillerato para ayudarle a sus hijos, pero con el agravante de tener que estar haciendo todo al mismo tiempo, el trabajo, su casa, y ahora somos profesores, con un proceso de aislamiento
terriblemente grave, y acordémonos que el trabajo es importantísimo para muchas personas. El poder interactuar en el trabajo es la única interacción que tienen muchas personas. Con un aumento de la jornada laboral grandísimo, porque muchas personas están trabajando el doble o el triple de lo que normalmente trabajaban, y con un tiempo de adaptación corto a la virtualidad. Para personas jóvenes, esta adaptación ha sido relativamente sencilla, pero para personas de más edad o que no están acostumbradas a la virtualidad, les ha costado mucho trabajo adaptarse a la virtualidad. Y esto ha sido, digamos, un reto no solamente de las empresas, sino también de obviamente, las personas y las empresas que están viviendo esta nueva realidad. Entonces, nosotros, cuando yo estudié medicina, hablábamos que la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Y esto se dio por un gran estudio que se hizo en la Organización Mundial de la Salud en 1990, en donde decían que los investigadores, Christopher Murray, que muy probablemente los trastornos depresivos y los trastornos, las enfermedades mentales, iban a ser la segunda o primera causa de discapacidad. ¿Qué pasó? Aparecieron nuevas formas de medir las enfermedades y aparecen los DALYs, que son los días perdidos por discapacidad o muerte prematuras, y acá vemos como ya en el 2010, por lo menos en Estados Unidos, las enfermedades psiquiátricas o los desórdenes neuropsiquiátricos, englobando tanto lo neurológico como lo psiquiátrico, se volvieron la primera causa de días perdidos por discapacidad o muerte prematura. Y la depresión, más o menos de ese 100% de enfermedades neuropsiquiátricas, ocupa el 30%. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud tan grande que tiene todo esto que estamos hablando, de lo que está ocurriendo durante la pandemia, y entender que el problema realmente es muy grave y probablemente va a ser muy, muy crónico. Falta mucho por entender sobre el coronavirus. Entonces, las grandes preguntas, hay muchas, pero hay unas grandes preguntas que todavía nos estamos haciendo, y es ¿cuánto duran estos anticuerpos? Los anticuerpos para el coronavirus, me infecté, ¿cuánto duran? Algunas personas dicen que 4 meses, otras personas dicen que 1 año, pero eso todavía no lo tenemos claro y tendremos que evaluarlo a largo plazo, qué es lo que va a pasar. Probablemente tendremos vacunas, pero serán vacunas que muy factiblemente tendremos que aplicárnoslas cada año como si fuera una influenza, como una vacuna de la influenza. Hoy todavía no sabemos cuál es la gravedad de las reinfecciones y qué tan frecuente va a ser, porque hay muchas cepas de coronavirus, entonces no sabemos cuál va a ser la reinfección, la gravedad. Parece ser que es menor la severidad, pero vuelve y juega, estamos hablando de una foto, tenemos que ver qué va a pasar en los próximos meses. ¿Cuál es la mortalidad real? Parece ser baja, pero tampoco tenemos datos, entre 3 y 4% de la población general, pero cuando tengamos el total de personas infectadas, realmente ahí sabremos cuántas personas, qué mortalidad tiene el coronavirus, el COVID-19. ¿Por qué a unas personas les da y a otras no? ¿Y por qué les da más severos que a otras? Cada vez hay más estudios, pero aún no es muy claro sobre cuál es la causa de que a uno sea más grave que otra. Y tendremos una vacuna. Hay una gran explosión de laboratorios haciendo, hay más o menos unas 120 vacunas en proceso, lo que no quiere decir que alguna de esas sea 100% efectiva para el coronavirus. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que seguimos teniendo muchas incertidumbres sobre este virus. La incertidumbre, por supuesto, lleva a una gran ansiedad, y la ansiedad un poco nos tiene que llevar a dos opciones, o a adaptarnos y a tomar acciones, o nos debe llevar a las personas más vulnerables a tener una enfermedad. Y por eso quiero mostrarles cuáles son las oportunidades de la pandemia, porque yo sí creo que hay algunas oportunidades que han salido y que no deberíamos esperarnos a que realmente tuviéramos una pandemia de estas para dar saltos positivos y entender que hay algunas cosas que nos trajo la pandemia que llegaron para quedarse. Entonces, las pandemias han traído muchas cosas positivas. Esta foto, que la saco de revista Credencial, nos muestra cómo en 1898
empezaron las grandes innovaciones y los grandes procesos de arquitectura en Bogotá para construir los alcantarillados. Y los alcantarillados se dan para prevenir desde el punto de vista de salud pública todas las enfermedades como el tifo. Esto es fundamental, esto se da en todos los países, en Colombia un poco después, pero es interesante cómo la salud pública hace que los grandes proyectos de los acueductos nazcan. Pero hay muchas otras cosas que podemos ver como beneficios de las pandemias anteriores. La foto de la izquierda superior muestra cómo, por ejemplo, la peste bubónica, en la que murió más o menos un 30-40% de la población europea, acabó con el feudalismo, aumentó los salarios de los trabajadores, mejoró un poco el rol de las mujeres en ese momento, como, por ejemplo, cambió la fiebre amarilla en Filadelfia, 1890 más o menos, se pensaba que era por transmisión de contacto. Entonces, en Filadelfia en ese momento las personas se dejaron de saludar pensando que podían contraer el virus a través del saludo de manos, y eso fue un cambio social muy importante de comportamientos. Podemos ver cómo, por ejemplo, los médicos cambian la forma de atender a sus pacientes, y todo el lavado de manos antes de las cirugías y antes de la atención de los pacientes nace porque un médico, un ginecólogo, Semmelweis, descubre la asociación entre virus, bacterias y el contacto con los cadáveres. Y finalmente, lo que estamos viendo ahora, muchas vacunas e incluso tratamientos que no tienen nada que ver con virus, nacen de la búsqueda de un tratamiento para los virus. Ese es el caso de la penicilina, y es el caso de la explosión que estamos viendo en este momento al descubrimiento de una vacuna para el COVID. Entonces, mi mensaje acá es que no necesitamos una pandemia para cambiar, pero ya que la tenemos que aprovechar estos grandes cambios que son positivos y que yo pienso que van a ser muy valiosos a largo plazo. Entonces, quiero contarles solo algunos cambios en la atención en salud mental, pros y contras de la nueva modalidad del trabajo y aspectos sobre la telemedicina. Entonces, ¿qué cambios en la salud mental vamos a tener? Entonces, nos hemos dado cuenta que la salud mental es una prioridad para la población. Esto ha hecho algo interesantísimo, y es que ha disminuido el estigma. Antes la atención de psicología o de psiquiatría estaba muy estigmatizada, y esta pandemia lo que nos ha traído de forma positiva es que la gente consulte más tranquilamente, que pregunte, que hable con las personas cercanas sobre su salud mental. Eso ha sido uno de los grandes beneficios. Entender que las enfermedades mentales son altamente prevalentes. Más o menos entre un 15 y un 20% de la población mundial puede tener una enfermedad mental. Y esto no lo podemos desconocer. Aunque queramos a veces desconocerlo, tenemos que entender que están ahí, que son prevalentes y que tenemos que tratarlas y prevenirlas de una forma adecuada. Que el diagnóstico temprano es fundamental. Nos están llegando demasiado tarde los pacientes, precisamente por el estigma. Y si los pacientes llegaran temprano, probablemente podríamos hacer una reducción del daño mucho más importante. Entender la salud mental como funcionalidad. La salud mental es igual a funcionalidad. Ya no es suficiente que nosotros pensemos en la única y mera disminución de síntomas. Ahora, una persona que tenga una enfermedad mental es perfectamente funcional. Y eso es algo que lo tenemos que entender desde las empresas, pero también desde los gremios médicos y desde las sociedades. Y algo que llegó para quedarse es que la telepsicología y la telepsiquiatría ha sido muy útil, y más adelante les voy a mostrar algunos datos. Ha sido absolutamente útil para llegar a lugares a donde antes no lográbamos llegar, ¿sí? Dar atención a niños que no lo tenían, dar atención a trabajadores que antes teníamos que desplazarnos en avión varios días, pues ahora lo estamos pudiendo hacer muy bien. Y la recepción, que es lo más interesante, de la población en todo el mundo a estas dos modalidades ha sido muy, muy positiva. Acá entonces les muestro, digamos que las consecuencias de cómo debería cambiar la atención en salud mental según el COVID, y es un artículo de Lancet de abril del 2015, en donde ellos dicen que faltan algunas preguntas por responder. Uno es, ¿cuál va a ser el efecto de los cuadros ansiosos, depresivos y otros como autolesiones y el suicidio?
Otro es cómo construyen los individuos estructuras óptimas para una vida mentalmente sana que les funcione a pesar de estar distanciados social y físicamente. Esto es bien interesante porque el aislamiento nos ha traído unos retos muy importantes y como yo decía al principio, sobre todo para los niños y adolescentes que aprenden con el juego, aprenden con el contacto físico, pues va a ser un reto para los colegios y para nosotros como familias tratar de balancear el riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud mental del cierre y el aislamiento social en grupos vulnerables? Porque el problema de esto, la población general se ha visto muy afectada, pero imagínense qué pasa con los grupos vulnerables que ya tenían unas condiciones de base. En estas personas nos tenemos que centrar de una forma muy importante durante la pandemia y posterior a eso. ¿Cuál es el efecto del consumo repetido a los medios sobre el COVID? Y esto es súper importante. La infodemia que hemos tenido en los últimos años creo que va a ser una fuente de exacerbación de síntomas muy importantes a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, dice el Lancet, cuáles son los mejores métodos para promover la adherencia exitosa a los consejos que nosotros, por ejemplo, como médicos damos, permitiendo adecuado bienestar mental, pero minimizando la angustia. No dar malos mensajes desde el punto de vista médico es fundamental en este momento. El segundo punto es entender que el teletrabajo tiene muchos beneficios. Los beneficios como una disminución de desplazamiento, como una mayor interacción familiar, como un mayor control de la tarea de trabajo, como una menor interacción con clientes que son muy difíciles. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los psiquiatras, disminuye un poco el riesgo para el profesional, menores gastos para el trabajador y para la empresa. Conciliación de la vida personal y laboral interrogado por una razón, y es que en este momento no estamos haciendo un teletrabajo típico, sino que estamos muchos en una casa haciendo muchas tareas y la conciliación de la vida personal y laboral, por lo menos yo en este proceso de aislamiento no la he visto. Pero también tenemos que entender que el teletrabajo tiene sus contras como el aislamiento. Lo hablábamos antes, personas que el único lugar en donde pueden interactuar es en el trabajo. Hemos visto también una extensión de horarios, las personas están trabajando más, con un escaso control de los riesgos laborales, especialmente en este proceso que nos ha faltado un poco de legislación. Pérdida de identidad con la empresa porque es difícil capacitar a alguien o alinear a alguien en los objetivos de la empresa con un teletrabajo del 100%, con riesgos ergonómicos importantes y con un tema de seguridad, sobre todo de datos, que es difícil de controlar cuando el trabajador está en su casa. ¿Qué es lo importante? Balancear un poco, balancear estos pros y estos contras, y probablemente lo que yo pienso es que vamos a tener un sistema híbrido cuando esto, digamos, se normalice un poco, y es tener trabajos híbridos entre el teletrabajo y el trabajo formal en la oficina, en donde algunos estudios han dicho que 15 horas a la semana está bien de teletrabajo, menos de esto está bien y es un factor protector, pero más de 15 horas puede llegar a ser un factor de riesgo. Y por último, la telemedicina llegó para quedarse. Yo creo que este ha sido uno de los grandes éxitos de esta pandemia. Esperamos realmente que se quede. Ha sido muy útil, lo he vivido yo como algo muy satisfactorio, pero tenemos algunas cosas que trabajar muy fuertemente. Uno es que tenemos que garantizar la calidad y la empatía, que no se pierda el contacto con ese trabajador o con ese paciente que estamos atendiendo. ¿Todas las especialidades pueden hacer telemedicina? Yo creo que sí, pero algunas se facilitan más que otras. Desde el punto de vista mío, la psiquiatría y la psicología pues tienen unos grandes beneficios que hay que explotar para llegar a una población mucho más eficiente. Hemos visto problemas de conectividad importantes, todavía nos falta mejorar, sobre todo en lugares apartados de Colombia, que tengan una buena red, y eso limita un poco la atención de telemedicina. Seguimos teniendo dificultades con los medicamentos de control, por ejemplo, que limitan un poco esa atención adecuada. Necesitamos entrenar a nuestros profesionales, no solamente es ponerles un computador y una red, sino entrenarlos para que hagan una adecuada valoración de telemedicina. Y yo también pienso que igual que el teletrabajo tiene que ser un tiempo parcial, es decir, no puede ser telemedicina para un trabajador de la salud 100% porque es demasiado desgastante. Pero si lo balanceamos con consulta presencial y virtual, creo que es el éxito.
les muestro algunas preguntas que le hicimos en Mutalis a 1.636 pacientes que estamos atendiendo de forma virtual para ver cuál era la percepción de estos trabajadores sobre la telemedicina. Una de ellas es cuánto tiempo de desplazamiento al consultorio desde la casa al consultorio se demora, y nos dimos cuenta que más el 25% se demoran entre 1 hora y 2 horas, y más de 2 horas el 22%. Lo que quiere decir que muchos de estos trabajadores se deben sentir muy contentos y muy agradecidos de que la consulta pueda ser virtual. La siguiente es que le preguntamos por qué medio podrían recibir la consulta, y el 83% la pueden recibir por videollamada. Estamos hablando de personas que están entre un estrato 1 y 5, pocos en estrato 6, y el 83% la podrían recibir por videollamada. Esto es muy positivo porque nos habla del acceso de la población a, por ejemplo, teléfonos inteligentes y conexiones rápidas a Internet, pero hay que mejorar ese 17% que solo la pueden recibir por llamada telefónica, porque ahí tenemos un bache en donde, digamos que no se hace una consulta adecuada cuando se hace únicamente por llamada telefónica. Nos preocupaba mucho la calidad de la atención, pero el 74% de esas personas atendidas decían que había continuado igual, no notaban ninguna diferencia entre la consulta de psiquiatría y psicología. 74%, un porcentaje importante, y el 6% había dicho que había desmejorado. Incluso 20% se sienten mejor atendidos de forma virtual que presencial. Entonces, el mensaje acá sería que tenemos que tratar de mejorar ese 6% con más capacitación, con mayor empatía, para que estos trabajadores y estos pacientes que estamos atendiendo se sientan mejor atendidos en las próximas consultas. Y finalmente, les preguntamos que una vez se acabe el tema presencial, ¿usted preferiría? ¿Qué preferiría, presencial o virtual? Y 21% les es indiferente, al 30% preferirían seguir virtual. Es decir, la telemedicina llegó para quedarse, la telepsiquiatría y telepsicología llegó para quedarse, y hemos visto unos grandes resultados con esta modalidad. Quiero terminar entonces esta presentación mostrándoles una definición de salud. El doctor Haddad, un gran médico colombiano, participó en esta presentación, en este artículo, que define la salud como la capacidad para adaptarnos como individuos y como comunidad a los desafíos físicos, emocionales y sociales que nos plantea la vida. Y esto es un poco el mensaje que les quiero dar. Tenemos que adaptarnos. Esto nos llegó en el 2020, finales del 2019. Poco a poco nos vamos a ir adaptando, y seguramente quienes estemos más saludables seremos los que logremos adaptarnos a esta nueva normalidad que nos está planteando definitivamente la vida, pero que nos puede traer muchos beneficios a largo plazo. Muchas gracias.